Hola, qué bueno poder estar nuevamente aquí junto a ustedes en este tercer día. Ya hemos compartido 2 videos. Espero que estén siendo de bendición, que estén siendo para ustedes de una manera de profundizar juntos, de aprender de la palabra de Dios y de lo que este tiempo significa para nosotros como sus hijos. Y hoy quiero hablar de un tema tan hermoso, del mejor regalo, y vamos a hablar qué significa el sacrificio de Jesús para nosotros. Y en primer lugar, quiero decirte que algo que la cruz deja claro y algo que ese sacrificio deja muy claro es la realidad de la separación del hombre con Dios a causa del pecado. Era necesario un sacrificio. ¿Por qué? Porque había una separación por el pecado. Probablemente hemos oído muchas veces la historia acerca de Adán, de Eva, allá en el Edén, de cómo después de que Dios los creó, cómo era su relación, cómo era la forma en que ellos se comunicaban con Dios. Y a mí siempre me sorprende el pensar que literalmente Dios bajaba a comunicarse con ellos, Dios bajaba a hablar con ellos, a estar con ellos, a visitarles. Así de cercana era esa relación. Y luego, en el momento en que al mundo entró el pecado, se generó una división. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede habitar con el pecado. Entonces, el primer punto es esa realidad de que hay una separación entre Dios y la humanidad a causa del pecado. Y vamos a leer en Romanos capítulo 3, vamos a ver 3 versículos. Primero el versículo 10 nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, ni uno solo. Luego el texto, el verso 12 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es nuestra realidad. Todos pecamos. Tal vez nuestros pecados son diferentes, pero yo en esta Biblia no me he conseguido la clasificación de los pecados, Dios diciéndonos, bueno, estos pecados no están tan mal, estos más o menos, estos son horribles, no te juntes con quien tiene este pecado. No, habla de que toda desobediencia es pecado. Entonces eso nos hace a todos pecadores. El versículo 23 de Romanos 3 también nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente eso pasó desde el Edén. En ese lugar hermoso que Dios había creado luego del pecado, fueron destituidos. Y esa puerta de entrada a ese jardín hermosísimo quedó protegida por un ángel allí, con espada de fuego. No podían entrar, destituidos. Y de allí en adelante la humanidad tuvo esa separación, y desde ese momento, desde el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios ha buscado restituir, ha buscado traer a la esencia esta relación con nosotros, a lo que Él creó. Y allí en el Antiguo Testamento vemos cómo a su pueblo, luego de que los rescató allí de la esclavitud en Egipto, y Él empezó a enseñarles. Vemos allí desde el Levítico, Deuteronomio, cómo Él les hablaba y les decía: para comer, hagan esto, lo otro. Y en cuanto al pecado, una de las cosas que les explicaba, y había toda una tribu de levitas, que eran los sacerdotes que se encargaban de estar allí en el templo, de estar delante del arca de la presencia de Dios ministrando, y una de sus tareas, las más importantes, era que una vez al año se ofrecía un sacrificio especial, con normas, directrices, tiene que ser así, 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 bien específico, ¿verdad? Un sacrificio por todo el pueblo, una vez al año. Debían esperar todo un año para que sus pecados tuviesen esa redención, ese perdón. Si después de ese sacrificio al día siguiente pecabas, espérate al año siguiente para el próximo sacrificio. Entonces vemos cómo Dios desde el principio quiso, ¿verdad? A pesar de que esta realidad era clara y estaba allí, y Él quiso restituir eso. Entonces, el segundo punto, ¿cuál es? En el primero sabemos nuestra realidad, pero el segundo es que la cruz es la muestra más
grande del amor de Dios. Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 5, versos del 6 al 7. Dice: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Te leí hasta el versículo 8. Y es así, Cristo pagó. La paga del pecado era la muerte y Jesús pagó ese precio por nosotros, por amor. Y en Juan 3, este es un versículo que probablemente todos conocemos, o el cual seguramente nos hablaron al hablarnos por primera vez de Dios. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Wow! Y recuerda eso. Dios no envió a Jesús para señalarte, para culparte, para condenarte. Dios envió a Jesús como regalo de salvación. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo. Imagínate cuánto te amó desde antes, desde el principio, aún desde antes de nacer. Cuánto te ha amado el Padre, que te ha dado lo más preciado, su Hijo, su único Hijo. Y no solo Dios Padre nos ha amado, Jesús nos ama con un amor que nos demuestra una entrega total. Y de verdad, allí Él mismo dijo en la Biblia: nadie me puede quitar la vida, sino que yo la entrego. Vimos el jueves, en el primer video, ahí en Filipenses, ese sentir que hubo en Cristo. No me importa, no me aferro, me despojo. Todo por amor. Y en Gálatas, capítulo 2, el verso 20, dice, Pablo está diciendo: el cual me amó, hablando de Cristo, y dio su vida por mí. Y en Romanos nos decía: puede que haya alguien que quiera morir por alguien bueno, pero Cristo mostró su amor por ti y por mí, aún siendo pecadores, aún sin ser buenos, ni siquiera mereciéndolo. Entonces, estábamos perdidos en nuestros pecados y no habría manera en que nosotros pudiésemos pagar el alto precio. Por eso Él lo hizo. Por eso la cruz muestra, y es la muestra más grande de amor. Y vamos al tercer punto. Jesús en la cruz pagó el precio por nuestros pecados, porque debido, así como entró el pecado por un hombre, era necesario también que fuese restituido todo por un hombre. Y vemos allí en Isaías 53, Isaías fue escrito mucho antes de que viniera Cristo a la tierra, pero él profetizó acerca de la obra que iba a hacer Cristo, de ese pago, de esa paga que iba a suceder allí en la cruz. Y yo quiero invitarte a leer en Isaías 53, los versos 5 al 6, dice: pero Él, hablando de Jesús, será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Y para mí, hablar de esto es muy difícil no conmoverme al leer cosas como estas. Todos tomaremos nuestro propio rumbo, todos buscaremos hacer las cosas de nuestra manera. ¿Y qué vemos en el mundo actualmente? Esa realidad. Va aumentando la maldad, vamos buscando qué hacer y creemos que tenemos la mejor respuesta. ¡Wow! Que somos tan inteligentes, que sí, que Dios nos acompaña, pero realmente nosotros y nuestro ego es el que toma las decisiones. Cuando nosotros no somos capaces ni de pagar este sacrificio, ni de pagar ese precio que teníamos
que hubiésemos tenido que pagar debido al pecado. Y siempre hay una frase que me gusta mucho, la definición de gracia y de misericordia. Y gracia es recibir algo que no merecemos, es un regalo, ¿verdad? Un don. Y misericordia es no recibir algo que sí merecemos. Por eso el Señor renueva su misericordia todos los días. Y por eso en Jesús, que vive en nosotros, tenemos gracia sobre gracia. Y de verdad que es hermoso entender cuán necesario era ese sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio partió la historia en dos, literalmente un antes y después de Cristo. Y yo quiero decirte, a ti que estás viendo este video, que Jesús puede cambiar tu vida y partir tu vida en dos, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Ese es el poder que tiene su sacrificio. Y quiero invitarte a leer en Hebreos 9, en versos 27 al 28, dice así: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esa función de los sacerdotes, de ir año tras año a ofrecer un sacrificio? Pues Jesucristo es nuestro único y gran sacerdote. Y en Él fue necesario solo un sacrificio allí. Isaías 53 lo dejó muy claro. Sobre Él Dios iba a descargar todos nuestros pecados, una vez y para siempre. Y esto nos lleva al cuarto punto. Jesús nos reconcilió con Dios. Y vamos a leer allí en Colosenses, el capítulo 1, versos 20 y 22, dice: por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensible. Jesús abrió el camino. Jesús es ese puente, el que hizo que esa separación ya no existiera más. Él abrió el camino, Él nos permite, cuán claro lo dice allí Colosenses, por medio de su muerte, ¿verdad? Poder reconciliarnos con el Padre, y una vez y para siempre. Y quiero leerte en Hebreos 4, versos 15 al 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Y quiero cerrar este video con este versículo que es tan claro y que nos da una tarea. Ya Dios hizo lo más difícil. Ya Cristo pagó el precio. Se sacrificó por ti y por mí. Era la parte más difícil y la cual nunca hubiésemos podido lograr. Pero ahora tú y yo, allí Hebreos dice, debemos acercarnos. Esta es una acción que Dios nos llama a hacer día a día. Acerquémonos confiadamente. Primera de Juan 1:9 nos recuerda que aun cuando pequemos, ¿verdad?, que podemos acercarnos confiadamente, que podemos pedir perdón y saber que Él nos perdona, que podemos, aunque fallemos, ir directamente al Padre, porque ese único mediador que es Cristo está en nosotros. Entonces, ¿Jesús murió por todos los pecados? Sí. ¿Eso significa que al recibir a Cristo en mi corazón yo ya no peco más? No, lamentablemente. Aún
mientras estemos antes de su segunda venida en este cuerpo. Allí Romanos 7, si quieres leerlo a profundidad, el apóstol Pablo lo explica muy claramente. Hay una ley que encontramos en nuestro cuerpo que nos lleva a hacer aquello que no queremos, pero nosotros en nuestro espíritu ya estamos unidos a Dios. Estamos unidos a Dios y esa unión nos permite ir por encima del pecado porque ya perdió su autoridad en nuestra vida. Así que yo les invito hoy nuevamente, repasa cada uno de estos 4 puntos, cada versículo y que puedas entender hoy. No necesitas más sacrificios para redimir tus pecados. Solo necesitas acercarte y arrepentirte y reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que ya tenemos y recibimos por gracia y por misericordia. Que Dios te bendiga y te esperamos mañana para celebrar la resurrección y vida eterna que tenemos en Cristo.